Doctores, me gustaría, muy buenas noches, me gustaría que por favor me indiquen a través del chat que se encuentra aquí en la parte de abajo, por acá veo a la doctora María Laura Suárez. Buenas noches, saludos desde Colombia. Doctora compatriota, me gustaría saber desde qué ciudad me habla. Yo estoy en Zipaquirá, Colombia. Y para los doctores, me gustaría saber desde dónde me habla por acá el doctor Julio, desde Ecuador. Vamos a ver desde qué otro país se encuentran conectados. Por acá en el chat lo pueden ver. Bolivia, Perú, vamos, Guatemala, Honduras. Vamos a ver quién más nos está escribiendo por acá. Perú, Chile. Excelente, doctores. Desde México. México siempre nos acompaña también. Paraguay, Guayaquil, Ecuador. Perú, Colombia. Listo, doctores. Doctores, espero que esta pequeña sesión y esta corta sesión vamos a hablar sobre temores en ortodoncia. Recuerden que nuestra primera sesión va a ser el próximo jueves. Nuestra primera clase de certificación en ortodoncia será el próximo jueves 23 a las 7 de la noche. Tengan muy en cuenta eso, doctores, por favor. 7 de la noche, hora de Perú, Colombia. Para algunos países tenemos variación. Para Bolivia serán las 8 de la noche, para Argentina serán las 9 de la noche, para México serán las 6 de la tarde. Pero muy atentos que la certificación va a comenzar a partir del día jueves 23. Nuestra segunda clase será el domingo 26 de marzo, que es el próximo domingo. Y nuestra tercera y última clase será el martes 28. Entonces, participando de estas tres sesiones van a poder tener una certificación totalmente gratuita por parte de ACOAS y el Instituto COP y OM Ortodoncia. Bueno, doctor, por acá yo creo que vamos a estar dando inicio. Doctores, por favor, díganme si ya tienen las fechas listas de la certificación. Por favor, escríbanme acá en el chat. Sí, sí, ya tienen las fechas listas. Son 3 días. Vamos a ver, doctores. Sí, por acá, sí. Excelente, doctores. Entonces, muy atentos, muy preparados para esa sesión del próximo jueves. ¿Listo? Perfecto, doctores. Entonces, por acá vamos a dar inicio, doctor. Doctor Oscar Murillo, muy buenas noches. Doctor Oscar, bienvenido a esta sesión. Por favor, doctor, para los doctores que no lo conocen, lo invito a que de pronto nos puedan relatar un poco de su vida profesional, doctor. Cuéntenos un poco sobre su trayectoria profesional. Gracias, Oscar. Muy buenas noches. ¿Se está escuchando bien ahí? ¿El audio está Doctores, por correcto? favor, en el chat escríbanos si escuchan al doctor bien, por favor. Excelente. Sí. Gracias, doctor Altamirano, la doctora Cindy, el doctor Carlos Díaz, doctora Alicia, Claudia, doctora Rosario. Gracias. Bienvenidos todos a esta sesión, ¿no? A este pequeño conversatorio para poder esclarecer algunas dudas. Mi nombre es Oscar Murillo Goizueta, soy nacido en la ciudad de Arequipa, conocida también como la República Independiente de Arequipa. Es la segunda ciudad, ¿no?, en desarrollo económico aquí en el Perú. Y bueno, yo me inicié, ¿no?, en el área de ortodoncia como una inquietud, porque inicialmente mi primera especialidad fue la odontología pediátrica. Entonces, en mis años, digamos así, recién egresado, entré a trabajar a una institución militar aquí en mi país, en la Fuerza Aérea para ser más exacto, y me vi obligado a atender niños. Y creo que eso de alguna forma fue para mí un reto, ¿no? Empezar a trabajar con niños. Y por ahí poco a poco fue surgiendo esa inquietud, ese deseo de conocer un poco más sobre esta parte de la odontología, sobre esta especialidad que me apasiona hoy en día, que es la ortodoncia, ¿no? Llegaba a un punto donde, bueno, empezaba a tratar esos niños, problemas de caries, problemas de manutención de espacio, algunos aparatos expansores, tal vez removibles, ¿no?, que competían dentro del área de la odontología pediátrica en la época, pero yo sentía que debía conocer algo más, ¿no? Y es así como poco a poco mi interés fue creciendo hasta que tomamos la decisión de hacer un curso formal, ¿no?, en el área de ortodoncia. Y tuvimos la suerte de hacerlo pues en la Facultad de Odontología de Bauru, Universidad de Sao Paulo, Brasil. Bueno, es a grandes rasgos este recorrido, ¿no? Y bueno, de repente vamos a seguir conversando.
Sí, Oscar, Claro, tú claro dirás. que sí, doctor. Claro que sí, doctor. Bueno, bueno, el doctor ya nos viene hablando un poquito sobre la ortodoncia. Pero, doctor, me gustaría que de pronto nos profundicemos un poco más. Doctor, ya era especialista en odontopediatría, pero ¿qué lo motivó a tomar esa decisión de decir, no quiero estudiar ortodoncia? O sea, ¿qué lo llenó para decir, voy a estudiar ortodoncia en ese momento, doctor? Ya, yo trabajaba en el área de ortodoncia, ¿no? Paralelamente al mismo tiempo que trabajaba con niños. Y en la época la ortodoncia estaba dirigida, orientada más para pacientes en fase de crecimiento activo, ¿no? Pacientes en dentición mixta y en dentición permanente joven. Y bueno, como tenía un buen número de pacientes en dentición mixta, fui viendo pues que había la necesidad de tratar esos pacientes, ¿no? De darles una continuidad de tratamiento ante los problemas de maloclusión que los pacientes presentaban, ¿no? Pacientes niños, ya finalizando la dentición mixta e iniciando la dentición permanente, y que ya exigían otro tipo de tratamiento, ¿no? Un tratamiento con aparatología fija, ya ortodoncia propiamente dicha. Entonces, igual empecé a trabajar, pero probablemente cuando los casos venían un tanto más complicados, no eran más simples, ¿no? Me veía en la necesidad de derivar a los pacientes, ¿no? Recuerdo que en la época había un colega especialista también formado en el Brasil que venía a Arequipa periódicamente, entonces lo invitaba a él para que controlara a mis pacientes de ortodoncia, hasta que llegó un momento en que dije, no, esto tiene que acabar, yo necesito meter las manos en el fuego, yo tengo que tratar a mis pacientes, y así fue como tomé la decisión de especializarme, capacitarme, ¿no? Y ver las opciones para poder tomar esa decisión, porque tuve que ausentarme prácticamente 2 años y medio, ¿no? Y bueno, en la época no teníamos toda esta, digamos, este alcance de información, esa virtualidad como la tenemos hoy en día, donde ustedes pueden recibir mucha información, y creo yo que pueden incluso, más que eso, pueden iniciarse, ¿no? En el área de ortodoncia con un buen respaldo científico, ¿no? Con un buen respaldo académico. Y de eso creo que se trata, ¿no? Todo esta secuencia de episodios que ustedes van a revisar, donde van a poder ver de cerca de qué se trata exactamente, qué es la ortodoncia y qué es lo que ustedes tienen que aprender para poder iniciar un tratamiento de ortodoncia en las mejores condiciones. Eso ahí, Oscar. Listo. Doctor, es decir, entonces el doctor viajó a Brasil, uno, motivado porque quería meter las manos al fuego, como le dice textualmente el doctor, y tratar a sus pacientes. ¿Sí? Que yo Así creo es. que, y me gustaría que en el chat, por favor, los doctores me escriban quiénes están pasando por una situación similar en la que están teniendo que llevar esos pacientes o delegar esos pacientes a otro colega por esa misma situación. Por favor, déjenmelo acá en el chat en este momento, quiénes están pasando por esa misma situación. Por acá va el doctor Carlos. Bueno, doctor Carlos, esta situación se puede estar solucionando. Doctora Azucena, doctora Lorena, es excelente. Entonces, yo sé que les puede estar pasando esa situación y por ese mismo motivo, como el doctor lo dice, hay que capacitarse. Entonces, bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta, doctor. Y bueno, el doctor viajó a Brasil, estuvo en Sao Paulo, hizo su especialidad. Y después de salir de esta especialidad, doctor, eh, ¿qué sucedió? ¿Cómo comenzó a hacer ese tema de los pacientes, doctor? ¿Qué pasó con esos pacientes? ¿Qué sentía en ese momento de decir, ya puedo tratar a mis pacientes? Porque claro, ya se Ujú. solucionó un problema, ya no tengo que legar a mis pacientes, pero ahora venía tocar al paciente y decir, ahora tengo estas situaciones, ¿cómo lo soluciono? Cuénteme, doctor, un poquito qué sentía en ese momento, doctor. Ya, yo, bueno, el curso formal en sí, el curso de ortodoncia, ¿no? Es una maestría con área de especialización en ortodoncia. Ya uno lo, lo obliga, ¿no? A tratar pacientes, obviamente con el acompañamiento de un grupo de profesores,
que van dirigiendo clínicamente la mecánica que uno va acompañando en cada uno de estos pacientes, tanto en el área de lo que allá en el Brasil se conoce como ortodoncia interceptiva, que lo manejábamos al lado de los alumnos de pregrado, como el área de ortodoncia correctiva, donde acompañábamos pacientes que ya habían sido acompañados o llevados por otras turmas, le llaman, ¿no? Por otros grupos de especialidad anteriores. Entonces, los pacientes tenían una secuencia de tratamiento. Pero bueno, son prácticamente 2 años y medio que tuvimos parado el consultorio. Hoy en día hay cursos, incluso dentro del Brasil, y estoy seguro que dentro de otros países también, donde las condiciones son más favorables, ¿no? Donde los profesionales pueden viajar tal vez fuera de su localidad, ¿no? Y hacer un esquema cerrado, ¿no? De una semana, o 3 o 4 días, cada 2 meses o cada 3 meses. Y bueno, tal vez en 2 años y medio, 3 años pueden completar, ¿no? Un plan de estudios para tener la oportunidad de alcanzar, ¿no? Esa certificación con el grado de especialista. Entonces, hoy en día pues hay convenios, sobre todo a nivel latinoamericano, ¿no? De lo que yo tengo conocimiento es que en muchas de estas universidades que dictan estos cursos de posgrado y de especialidad en el Brasil tienen convalidación dentro de la mayoría de los países latino, hispanohablantes, ¿no? Hispanoparlantes. Así que es de alguna forma mucho más fácil, ¿no? En el sentido de que ustedes pueden trabajar durante 2 o 3 meses, ahorran un dinerito y tienen la oportunidad de viajar, ¿no? Cada 3 meses al extranjero o a una ciudad de repente capital dentro del país donde ustedes viven para poder acceder a esta semana o a estos días de capacitación, ¿no? Haciéndolo de una forma, pues, lo que se llama, ¿no? Una capacitación no en senso estricto, ¿no? Sino, digamos así, en lato sensu, como le llaman, ¿no? Entonces, van capacitándose, pero no dejan ustedes de trabajar para poder generar ingresos y poder de alguna forma mantenerse activos, ¿no? En la parte académica hasta finalizar el curso. Y bueno, eso fue parte del recorrido, regresando aquí como una parada en mi caso de 2 años y medio, fue realmente más difícil para mí, ¿no? Retomar, prácticamente empezar de cero. Entonces, no obstante, con, digamos así, el reconocimiento de la universidad donde venía, tuve que trabajar en alguna otra clínica que no era exactamente la mía, ¿no? Para poder generar ingresos y ir comenzando ahorrando y bueno, ir creciendo en esa línea, ¿no? Otra de las ventajas del curso que yo hice es que de alguna forma, pues, este magíster con área de especialidad en ortodoncia lo prepara a uno para la docencia. Entonces, teníamos mucho material didáctico, entonces vi yo que en mi afán de no solo entrar en la parte clínica, porque es parte del día a día, ¿no? Del dinerito que va ingresando en la consulta, que nos va permitiendo pues cubrir nuestros gastos y nuestras necesidades desde lo más básico, ¿no? Y ahí paso a paso vamos creciendo, ¿no? Vi una posibilidad también de hacer docencia, ¿no? Y bueno, un poco reconociendo también, ¿no? Que muchos de los colegas que incluso habían hecho un curso formal de especialidad tenían pues algunas nociones, digamos, no muy claras, no muy definidas, ¿no? Fundamentalmente en lo que a diagnóstico y planificación de tratamiento se refiere. Y bueno, así fue que surgió esa inquietud, ¿no? De comenzar ganando esa experiencia clínica y vertiendo todo ese conocimiento traído de fuera, creo que con una excelente base, puesto que la línea de profesores que nos acompañaron, entre otros colegas, tienen pues un reconocimiento muy grande, muy fuerte, que yo mismo lo desconocía cuando llegué ahí y que yo me di por enterado después que conocí, ¿no? La carrera profesional, digamos así, la curva de aprendizaje y bueno, el nivel académico que tenían cada uno de los profesores que fueron mis maestros, ¿no?
con publicaciones internacionales a nivel de las dos mejores revistas americanas, no solo en el Brasil, sino en los Estados Unidos, el American Journal Orthodontics, en el cual tenemos nosotros dos publicaciones, en el Angle Orthodontics, que tenemos también una publicación, y bueno, mis profesores y algunos de mis colegas que completaban el doctorado también ese año, tenían pues un sinnúmero de publicaciones, incluso algunos de ellos eran revisores, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que para yo poder publicar en esa revista, esos profesores estaban encargados de revisar si el artículo o el caso clínico que querían presentar estaba en las condiciones necesarias, ¿no? Tenían que pasar una aprobación para que pudiera, ¿no? Después de un año, ese artículo, ¿no? Ese trabajo de investigación o ese caso clínico pudiera ser publicado. Entonces, realmente fue un mérito muy grande y ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje sumado a mi experiencia clínica, me fue metiendo poco a poco en la docencia, ¿no? Y creo que lo volqué inicialmente trabajando en la universidad, posteriormente en los colegios profesionales en mi país, viajaba periódicamente, ¿no? Casi todos los meses, fuera de mi ciudad natal, a Lima, Puno, Arequipa, fuera del Perú también. Trabajamos en el lado de un colega brasilero allá dictando un curso de especialidad. Y bueno, vino la pandemia y ahí nos metimos de lleno en la parte virtual, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado también a pulir mi conocimiento, a pulir mi trabajo, ¿no? Como profesor. Y eso es lo que queremos darles a ustedes, ¿no? Esa experiencia clínica de mi trabajo clínico y también esa, digamos así, ese sustento científico, ¿no? Esa evidencia científica con lo mejor de la ortodoncia, no solo en el Brasil, yo diría, sino a nivel mundial. Ok, Oscar, creo que hablé mucho, pero esa era la idea, transmitirles ese camino recorrido por mi persona durante todos estos años y que de alguna forma queremos traerles a ustedes con la mejor intención y que ustedes cuando nos acompañen, cuando sigan de cerca, ¿no? Toda esta, digamos así, toda esta línea de conocimiento, ustedes realmente noten la diferencia y vean que sí pueden ustedes, ¿no? Actuar y por qué no llegar a ser excelentes especialistas o excelentes profesionales en el área de la ortodoncia. Así será, doctor. Bueno, doctor, dentro de lo que, muchas gracias, doctor, también por compartirnos toda su experiencia. Dentro de lo que nos comentan los doctores es que tienen un gran temor. Y quizás muchas de las personas que están hoy conectadas acá tienen ese temor también. Y es que ya vienen realizando algunos tratamientos de ortodoncia o han querido dar inicio a esos tratamientos de ortodoncia, pero tienen problemas a la hora de diagnosticar. Entonces tienen ese temor de diagnosticar de una manera incorrecta al paciente. Creería que es parte del proceso que se lleva durante un conocimiento, ¿no? Porque yo debo comenzar a dar esos pasos, debo comenzar a caminar, debo comenzar a poner en práctica el conocimiento. Obviamente debo capacitarme muy bien para poder poner en práctica. Entonces, doctor, ¿cómo cree usted, doctor, que los doctores o doctoras que tienen ese temor en ese momento pueden comenzar a romper ese temor en ese momento? O sea, ¿cómo pueden pasar o sobrepasar ese obstáculo, doctor? Bueno, es cierto, y ese temor del que tú señalas, ¿no? También formó parte de mi curva de aprendizaje y creo que de la mayoría de los profesionales que trabajamos en el área de ortodoncia, incluso hoy en día, ¿no? Con, digamos, con la experiencia que tengo, con la literatura que hemos revisado muy de cerca, que conocemos, siempre pues aparecen algunos casos clínicos donde surgen dudas, ¿no? Y fíjate que hasta ayer justo llegó una paciente al consultorio que ya venimos acompañando un poco antes de fines del año pasado y muchos de esos casos que llegan a nuestras manos son pacientes de retratamiento, ¿no? Que han experimentado tratamiento en otras consultas y que, bueno, no están muy satisfechos con los resultados y que buscan muchas veces, este, ¿no? Una segunda opinión inicialmente y después
de plantearles una alternativa de tratamiento, de repente un tanto diferente de la que venían llevando, pues optan por continuar un tratamiento ortodóntico correctivo con nosotros. No es la idea tampoco, digamos así, desvirtuar o hacer quedar mal a otro colega, ¿no? Siempre hay que tratar de ser éticos en lo posible, ¿no? Sin tratar de perjudicar a otro profesional, porque de alguna forma, pues, nosotros también hemos estado en una fase o podemos en algún momento, ¿no? Equivocarnos, ¿no? Y bueno, no es definitivamente ético hablar mal de otro colega. Ver en qué medida podemos, digamos así, nosotros mostrarle al paciente que de repente hay otras opciones, hay otras posibilidades de tratamiento y que se pueden ejecutar y que probablemente el otro colega pues no las tiene a la mano o no forman parte de su caja de herramientas, como yo le llamo, ¿no? Y bueno, y para esto es fundamental pues establecer el diagnóstico y ahí creo yo que radica el principal error. Cuando no sabemos diagnosticar, ¿no? Una alteración en términos generales, ¿no? Hablando en términos, digamos así, más amplios, si el médico no sabe diagnosticar y muchas veces su diagnóstico es presuntivo, pues de alguna forma el medicamento que nos va a recetar también es un medicamento presuntivo, ¿no? Es como que está tratando de achuntar, como decimos aquí, tratando un poco de suponer, de acuerdo a su experiencia clínica, de repente algunos laboratorios, algunos exámenes auxiliares, para poder identificar qué problema tiene el paciente y de acuerdo a eso dar una medicación o un tratamiento. En nuestro caso, la ortodoncia difiere, diría yo, bastante de las otras especialidades que son un tanto más prácticas, ¿no? No quiero restarle importancia a ninguna especialidad, toda especialidad tiene su importancia dentro del área de la odontología, pero la ortodoncia necesita que nosotros pensemos un poco más, ¿no? Analicemos, evaluemos la situación en la que llegue el paciente, ¿no? Reconociendo primero una lista de problemas. Entonces, si no sabemos cuáles son esos problemas que trae el paciente y que al paciente le aquejan, entonces, ¿cómo vamos a tratarlo, no? Entonces, nosotros tenemos un enfoque y muchas veces, como yo en alguna oportunidad, ¿no? Me fui a hacer un curso de aparatos removibles en ortodoncia y tenía la idea pues que ese aparato removible podía usarlo para todos los casos, para todas las maloclusiones que llegaban a mi consultorio. ¿Por qué? Porque había hecho el curso, sabía bien, ¿no? Cómo se manejaba el aparato, sabía confeccionarlo, ¿no? De repente más adelante le di indicaciones a un técnico en ortodoncia, a un ortotécnico se llama, para que lo prepare. Y bueno, trataba de solucionar todas las alteraciones sagitales y transversales con el mismo aparato. Entonces no es así, ¿no? Cada aparato, cada aparato tiene pues una indicación. Y yo voy a indicar ese aparato, ¿no? Cuando sé realmente cuál es la alteración, ¿no? Que se va a ver beneficiada con ese aparato. Entonces, es necesario, ¿no? Saber diagnosticar, ¿no? Cuando estoy frente a una alteración de tipo sagital, por ejemplo, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, cuando estoy frente a una alteración transversal, cuando hay un compromiso de dimensión transversal de los huesos maxilares, ¿no? De los arcos dentarios, y cuando hay un compromiso en el sentido vertical, ¿no? Si estoy frente a una mordida profunda o una mordida abierta. Entonces, básicamente son esos tres campos los que yo tengo que identificar. Y la idea de nuestros 3 episodios es darles ese conocimiento para que ustedes puedan organizarse de manera ordenada y puedan hacer un diagnóstico, ¿no? Con lo básico, ¿no? Sin complicarse mucho la existencia, ¿no? Reconociendo, por ejemplo, algunos valores en cefalometría que son, digamos así, importantes conocer, que nos van a determinar el patrón esqueletal, algunos aspectos del perfil de tejido blando del paciente, algunos aspectos de los propios modelos de estudio
y sumado a una radiografía panorámica, ya tenemos nosotros la información necesaria para poder establecer un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico, ¿no? Clarificar o determinar cuáles van a ser los objetivos, ¿no? Es como un camino que vamos a ir siguiendo y en ese camino vamos a encontrar la secuencia más adecuada, ¿no? Para tratar a ese paciente. ¿Cuál va a ser esa secuencia de pasos, ¿no? Que vamos a ir acompañando desde la etapa inicial hasta la etapa de finalización, ¿no? Con un refinamiento para poder encajar y engranar correctamente las piezas dentarias en ambos arcos dentarios. Entonces, perder ese temor, no se preocupen, es algo que todos, yo diría todos sin excepción, en algún momento lo hemos tenido y de repente lo seguimos teniendo, ¿no? Dependiendo de la complejidad del caso. Ahora, si tengo un caso definitivamente complejo, también tengo que pensar que no todos los tratamientos los voy a solucionar ortodoncicamente. Por eso apareció esa especialidad que es la cirugía ortognática y que trabaja de la mano con el ortodoncista, ¿no? Y que tiene pues por, digamos así, objetivo principal armonizar, relacionar correctamente, no los dientes los alineamos nosotros, los dientes y remodelamos el hueso alveolar, sino la base apical, la base ósea, ¿no? El hueso del tercio medio de la cara propiamente y el hueso del cuerpo y de la rama mandibular. Y ese cirujano es el que se va a encargar, ¿no? Más aún si se trata de un paciente adulto, donde ya el hueso está consolidado, de reducirlo, incrementarlo, ¿no? Sagitalmente o transversalmente o verticalmente para que esos huesos encajen, ¿no? Armonicen de manera correcta. Recuerden que en ortodoncia la clave del tratamiento, sea ortognático o sea ortodóncico, la base, la tapa de la caja debe cubrir a la base de la caja, ¿ok? La tapa de la caja siempre debe estar superpuesta a la base de la caja. El arco dentario superior debe superponerse al arco dentario inferior. ¿Ok? Muy bien. De repente hay algunas cositas por ahí que no se han captado bien. No se preocupen que en los 3 episodios que vienen ustedes van a tener un entendimiento al 100% de lo que les estoy comentando y les aseguro que van a perder ese temor del que nos habla Oscar y que definitivamente nos ha pasado a todos nosotros. Bien, Oscar. Claro que sí, doctor. Doctor, vi dentro de lo que nos comentan los doctores es que tienen bueno, eh, hay cierta limitación o quizás es un poco más complicado a la hora de tratar a un paciente clase 3. Entonces, doctor, me gustaría que de pronto nos dé un par de recomendaciones cuando llega un paciente clase 3 al consultorio. ¿Qué hacer en un caso de clase 3? ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a los doctores que están conectados el día de hoy con este tipo de pacientes? Ya. El paciente con una maloclusión de clase 3, perdón, es casi siempre un paciente que tiene pues una maloclusión de tipo esqueletal. La literatura también lo describe a este paciente como un patrón clase 3. Cuando ustedes escuchen patrón clase 3, automáticamente piensen que se trata pues de un paciente que tiene no solo un compromiso dentario, sino también un compromiso de la base ósea apical, de la base ósea de los huesos maxilares propiamente dicho, ¿no? En el sentido sagital, y que también puede haber cierto tipo de compromiso en el sentido transversal, pero fundamentalmente las maloclusiones ortodóncicas que vamos a tratar, ¿no? Nuestra mecánica va a estar dirigida para resolver problemas de tipo sagital, ¿no? Pacientes con maloclusión de clase 1, de clase 2 o de clase 3. Hablando específicamente de la maloclusión de clase 3, donde sabemos pues que hay un componente genético de por medio. Es una maloclusión heredada, ¿no? Si ustedes evalúan a esos pacientes, se van a dar cuenta que los abuelos, los hermanos o probablemente, ¿no?
en el árbol genealógico, alguna generación más arriba, los padres, de repente los bisabuelos, tienen las mismas características, ¿no? Digamos así, de prognatismo mandibular o en todo caso de retrognatismo maxilar, ¿no? Donde hay un compromiso de falta de desarrollo del tercio medio de la cara o hay un incremento del crecimiento del cuerpo mandibular y de la rama mandibular. Entonces, hay un desequilibrio en ese orden, ¿no? Que puede estar, ¿no? Que puede darse de manera independiente o que puede darse de manera combinada, donde puede haber un problema también, ¿no? Simultáneo de, digamos así, de prognatismo mandibular sumado a un retrognatismo del tercio medio de la cara, con un crecimiento deficiente del tercio medio de la cara. Entonces, reconocer el problema es fundamental, ¿no? Porque la literatura señala, pues, que si hay un problema de prognatismo mandibular, por ejemplo, y si se trata de una paciente del sexo femenino, y donde, digamos así, la severidad de la maloclusión que se ve reflejada en la relación de contacto entre los dientes, ¿ok? En el overbite, de repente negativo, ¿ok? En la relación de mordida borde a borde, ¿no? O en un traspase horizontal o un overjet, digamos, bastante acentuado, eso ya me va diciendo en una paciente de repente a los 8 o 9 años que eso va a incrementarse cuando esta paciente llegue a la pubertad o cuando esta paciente termine la pubertad. Entonces, hay diferentes protocolos. La literatura también señala que si yo trato a estos pacientes antes de los 9 años, ¿no? El pronóstico muchas veces es un pronóstico favorable. Pero si yo trato a estos pacientes después de los 9 años, cuando prácticamente hay un crecimiento fundamentalmente de la articulación del hueso del cóndilo, ¿no? Del cuerpo y de la rama mandibular, probablemente, ¿no? Mi tratamiento no va a ser muy favorable. Entonces, hay protocolos de tratamiento muy grandes hoy en día, ¿no? Que incluso tratan pacientes con anclaje esqueletal, ¿no? Con mini implantes, donde se consiguen, de acuerdo a lo que la literatura muestra, pues resultados asombrosos. Pero yo les quiero dejar aquí un mensaje. Entonces, alguna vez le pregunté a mi coordinador de curso, al profesor Guillermo Jansson, doctor, le digo, ¿y cómo saber cuándo el paciente es quirúrgico o cuándo no? Específicamente para un paciente con este tipo de maloclusión de clase 3. Y me dijo así, cuando tú veas al paciente de perfil y tú veas que definitivamente tiene un rostro, ¿no? Desagradable, ¿no? Bastante perjudicado por ese prognatismo mandibular, ese paciente es quirúrgico, ¿ok? Y bueno, porque hay publicaciones también, hay casos que incluso la propia facultad y el que habla ha tratado, ¿no? De casos de maloclusión, digamos así, moderada, de clase 3, con resultados bastante satisfactorios. Pero de alguna forma, todo eso pues constituye un proceso de aprendizaje, una curva que uno va viendo, ¿no? Y va aprendiendo cómo va a tratar ese paciente. Pero si yo tengo la oportunidad de tratar a uno de esos pacientes en una etapa, digamos, entre los 7 y los 9 años, probablemente el resultado final va a ser mucho más favorable, ¿ok? Que si yo lo tratara después de esos 9 años. Mi recomendación sería, si es una niña y ustedes ven una maloclusión esqueletal, ¿no? Digamos así, de moderada para severa, ¿no? Después de los 10, 11 años, no se adelanten, no se apresuren mucho a tratar a esa niña. Esperen por lo menos hasta los 16 años, donde baja ese pico de crecimiento de la pubertad y donde el riesgo, digamos así, de estabilidad del tratamiento va a ser mayor. Y en el caso de los varones, probablemente sea necesario esperar un poco más, ¿no? Hasta los 17, 18 años. En el caso de que estén frente a un paciente esqueletal severo, ¿ok? O de maloclusión de clase 3, ¿ok? Si es un caso más leve, es un caso moderado, de repente hay una oportunidad mejor de tratamiento, ¿ok? Interceptándolo y acompañándolo con aparatología fija,
¿no? Y muchas veces alargando un poquito el tratamiento, ¿no? Si es un tratamiento que debe darse en 2 años promedio, de repente lo alargaría a unos 2 años y medio, 3 años. ¿Por qué? Porque entre más tiempo esté acompañando a ese paciente, hay una mayor posibilidad de que el tratamiento sea más estable. Y la recomendación final sería pues que una vez finalizado el tratamiento, y si yo quiero tener un éxito, digamos así, bastante aparente en el resultado final, debo indicarle a ese paciente el uso de una mentonera nocturna, ¿ok? Para modular y direccionar ese crecimiento. No hay forma de saber cuánto va a crecer esa mandíbula, y esa mandíbula probablemente después de los 15, 16 años ya no va a crecer aquí en el cuerpo ni tanto en la rama, va a crecer más en la cabeza del cóndilo, ¿no? A nivel de la articulación. Y ese crecimiento hace con que la mandíbula baje y se vaya más hacia adelante, ¿no? Es un crecimiento, si bien es cierto, menor, residual, pero que en algunos casos puede ser lo suficiente como para promover, ¿no? Otro nuevo traspase, otra nueva relación de borde a borde o una mordida cruzada anterior. Y la mentonera sería como una especie de recordatorio para decirle al cóndilo, a esa rama de la mandíbula, ojo, no crezcas mucho en esa dirección, puedes crecer un poco más hacia abajo, pero no hacia adelante, ¿no? Porque eso va a generar pues una recidiva y obviamente va a malograr esa relación sagital que me ha costado tanto alcanzar con ese tratamiento largo de ortodoncia correctiva, ¿ok? Saber si el paciente va a crecer más o menos, no hay forma. Si va a crecer más un lado que el otro lado, tampoco hay forma. La única forma es acompañar periódicamente al paciente, incluso después de haber finalizado el tratamiento, ¿no? Probablemente al año tomar una nueva radiografía y hacer una superposición de esa teleradiografía lateral para ver en qué medida está, ¿no? Incrementándose el crecimiento de la rama y probablemente también del cóndilo mandibular. ¿Ok? Muy bien. Pero que sí. Doctor, hay una pregunta eh, con respecto a la mordida cruzada. Y es que nos comentan que en algún momento se tuvo un paciente de 16 años, donde se tiene una dice, mordida cruzada, se descruzó la mordida y dejó de ir a controles durante 3 meses. Y la mordida se cruzó de nuevo. ¿Podríamos tener algún dato adicional o con esa información estaríamos bien, doctor? Ya, ya estoy leyendo aquí la pregunta que hizo el colega. No hay problema. Bueno, o sea, después que regresó, se volvió a cruzar la mordida. No sé si el aparato se mantenía correctamente instalado en boca y qué tipo de dispositivo usó para descruzar, ¿no? Ahora bien, 16 años ya es un paciente. Si es varón, ¿no? Probablemente todavía hay un vestigio, ¿no? De, digamos así, de ausencia de consolidación de la sutura media palatina, de osificación, donde podríamos pensar que se puede conseguir un resultado favorable, no solo de expansión dentoalveolar, sino también de disyunción, ¿no? La disyunción viene a ser la separación de los huesos, ¿no? Primero los huesos maxilares que forman parte de la bóveda palatina y más atrás de los huesos palatinos, ¿no? Que completan la conformación de la bóveda palatina. Entonces, la idea de la disyunción, ¿no? Que vendría a ser una expansión ortopédica, es separar esos 4 huesos por la línea media, ¿no? Están unidos a nivel de la línea media en la sutura media palatina. Ahora, la indicación hasta poco antes del uso de los mini implantes, pues, era la de un disyuntor maxilar tipo Hyrax. Es un aparato que permite la fijación de bandas a nivel de premolares y molares y que va soldado, ¿no? Es un aparato fijo y en algunos casos incluso lleva un conector por vestibular para darle, digamos, una estructura más sólida al dispositivo y favorecer esa expansión. Yo lo he usado con, diría, bastante éxito, incluso antes de trabajar los mini implantes, ¿no? Porque existe hoy en día el otro dispositivo que se conoce con el nombre de MARPE,
y que se ha popularizado bastante recientemente con anclaje esqueletal, ¿no? Donde se fijan 4 mini implantes a nivel de la bóveda, ¿no? Sobre un disyuntor modificado, ¿no? Pero básicamente es un disyuntor Hyrax con la idea pues de romper esa sutura media palatina que en muchos casos ya se encuentra completamente osificada, ¿no? Y bueno, la literatura muestra que los resultados son bastante favorables, ¿no? Donde se consigue incluso romper no solo en el sector anterior, sino también en el segmento posterior esta sutura. Tendría que darme un poquito más de detalles la colega respecto a qué tipo de aparato usó, ¿no? Si fue un disyuntor fijo, qué tipo de anclaje usó, porque si hubo después de 3 meses, de alguna forma, y regresó con una mordida cruzada, recuerdo que en alguna oportunidad yo estaba haciendo también una disyunción en un paciente y bueno, yo no veía, ¿no? Porque normalmente cuando uno activa el tornillo de disyunción, el tornillo de expansión que está pegado al paladar, uno va verificando una separación del tornillo. Y en teoría el paciente hace esa activación en casa, ¿no? Hace un cuarto de vuelta en la mañana y un cuarto de vuelta en la noche. Yo lo hago durante 8 días, le indico para que lo haga en 8 días y a los 8, 10 días le pido al paciente que me mande una foto para mirar la apertura del diastema aquí adelante. Eso me indica que se ha abierto la sutura. Y bueno, vino el paciente como a los 15 días, pero básicamente el tornillo estaba defectuoso del aparato. Se abría, ¿no? Y al día siguiente el tornillo otra vez se volvía a cerrar. Entonces, mi recomendación sería que verifiquen antes de mandar al técnico, al ortotécnico o a quien confecciona el dispositivo, que el tornillo abre y cierra correctamente. Y al abrirlo tiene que haber cierta resistencia, ¿ok? Y bueno, aquí me escriben placa de Hawley con tornillo bilateral. Es un aparato removible, doctora Diana, entonces no hay mucha confiabilidad, ¿no? Recordemos que las placas removibles, incluso aquellas que tienen un buen anclaje en la cara oclusal, ¿no? Tipo, ¿cómo se llamaban esas coberturas que hacíamos en odontopediatría? Eran unas placas removibles con cobertura oclusal, ¿no? Incluso ellas, pues, promueven más que una disyunción, promueven una expansión dentoalveolar. Y el principal inconveniente de los dispositivos removibles, ¿no? Es que si el paciente no lo usa, ¿no? Las 24 horas, es un aparato que debe estar todo el tiempo en la boca, que básicamente se lo debe retirar para comer, ¿no? Entonces es muy probable que lo usaba, se lo colocaba, se activa el tornillo y bueno, lo dejaba de usar, se me ocurre, por más de 2 o 3 horas y de alguna forma pues los dientes recuperaban, ¿no? Esa inclinación que viene acompañada a esta expansión dentoalveolar. Entonces no había una respuesta real, ¿no? De, digamos así, de expansión, porque el movimiento no era continuo, ¿no? Y persistente. Recordemos que pues hay una teoría, ¿no? La teoría de las 10 horas del profesor Andrews, que indica que para que el diente se mueva, ¿no? Digamos así, para que el diente pueda generar un movimiento efectivo de traslación, ¿no? La fuerza debe ser continua y debe ir más allá de las 10 horas. Si nosotros aplicamos fuerza y la retiramos antes de las 10 horas, ¿ok? El diente no llega a trasladarse, no llega a moverse realmente, ¿no? Con un movimiento de traslación. Y bueno, necesitaría otras 10 horas adicionales para que se reinicie todo ese proceso, ¿no? De aposición, ¿no? Y de reabsorción, que es el que acompaña todo movimiento dentario, ¿ok? Entonces, por eso es que las fuerzas deben ser continuas para que se consigan estos movimientos, ¿no? De traslación y en este caso, pues, ¿no? Movimientos expansivos, ¿no? En el sentido linguovestibular, ¿no? Desde lingual hacia vestibular, ¿ok? Esa es la idea, para que el movimiento sea de cuerpo, si no, solo se inclina la corona, ¿no? Y no hay, digamos, un hueso que pueda acompañar a ese movimiento que idealmente también debe ser
no solo de corona, sino también de raíz. Hay mucho para hablar al respecto, pero mi recomendación sería que trabaje usted un aparato fijo, ¿ok? Muy bien. Otra Listo. pregunta, Oscar. Sí, doctor, y vamos con un siguiente tema, doctor, y es el tema de las extracciones. Pero Ujú. antes de pronto de arrojar la pregunta, me gustaría saber, doctores, por acá en el chat, díganme qué problemas tienen con todo el tema de extracciones. Vamos a buscar que el doctor nos pueda dar sus mejores tips, sus mejores consejos. Pero entonces, por favor, háganme saber acá debajito en el chat qué problemas tienen cuando hay extracciones en el tratamiento de ortodoncia, por favor. Y también por acá dice cuando hay apiñamiento, dice el doctor Carlos. Ujú. También vemos el tema de cierre de espacios. Entonces, por acá, doctor, cuando hay apiñamientos, bueno, no sé que si de pronto doctor Carlos tiene que darnos algún dato adicional de lo que está buscando, pero nos decían qué consejos o recomendaciones podemos tener al momento de tomar la decisión de hacer extracciones o no hacer extracciones. Muy bien. Eh, las extracciones en ortodoncia fija pues son otro capítulo, ¿no? Y bueno, hay protocolos específicos, incluso para maloclusiones, no solo de clase 1, ¿no? Sino también de clase 2 y también de clase 3, ¿no? Incluso hay protocolos para extracciones asimétricas. Entonces, cuando yo llegué a Bauru, a mi escuela, ¿no? Me di con la sorpresa, pues, que nuestro maestro, el coordinador de curso, que también era mi orientador de mi trabajo de investigación, él era un tigre en eso y había desarrollado un trabajo de investigación como parte de su doctorado, ¿no? Sobre extracciones asimétricas en la maloclusión de clase 2. Y es un trabajo que ha sido publicado en el American Journal of Orthodontics y que ha tenido reconocimiento y él ha viajado por todo el mundo, ¿no? Para hablar sobre su protocolo, porque, digamos así, uno de los paradigmas en ortodoncia, ¿no? En la escuela clásica americana, era pues que si extraes en un lado dientes, tienes que extraer también en el otro lado. Y si extraes arriba, también tienes que extraer abajo, ¿no? La idea era pues que siempre los molares se relacionaran en clase 1, premolares en una relación cúspide-tronera y caninos también relacionados en clase 1, ¿no? Con un overbite y un overjet correcto, ¿no? Que de alguna forma sabemos que eso pues va a determinar una correcta guía anterior, ¿no? Una guía en protusiva. Entonces, de alguna forma, estudiamos, ¿no? Su trabajo, hicimos también, tenemos un curso, taller, un curso virtual y presencial para todo lo relacionado con este capítulo de tratamiento de la maloclusión de clase 2 y las extracciones asimétricas. Entonces, yo ahí me enteré, ¿no? De que en algunos tipos de clase 2 podemos extraer, por ejemplo, arriba un solo premolar y resolvemos el problema de maloclusión cuando identificamos que hay un desvío de la línea media dentaria en el arco superior, por ejemplo. O cuando hay un desvío arriba y abajo, podemos resolverlo con extracciones de 3 premolares, ¿no? Entonces, si no hay apiñamiento abajo, ¿para qué extraer abajo? ¿No? Entonces, trabajos que han sido acompañados por muchos de nosotros, de sus alumnos, han ido gradualmente mostrando pues que, ¿no? Digamos, en términos de eficiencia y efectividad, es 1000 veces extraer un premolar que extraer 3 o que extraer 4 premolares, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, un capítulo de toda esa investigación y que de alguna forma, pues, eh, nos ayuda, ¿no? A resolver problemas donde clásicamente, pues, nos decía, no, hay que extraer 4 premolares y bueno, es la forma, digamos así, de romper un paradigma y donde la literatura hoy en día reconoce que se pueden tratar a los pacientes de esa forma. Y también se pueden tratar algunos casos de esas asimetrías dentarias o dentoalveolares, ¿no? Específicamente para la maloclusión de clase 3. Ahora bien, si estoy frente a una maloclusión de clase 1 y tengo un problema de apiñamiento severo, donde no hay espacio, ¿no? Entonces podemos pensar de que el hueso va a crecer, ¿no? No seamos tan ingenuos
tal vez como a veces los padres piensan. Recordemos que la dentición decidua se conforma básicamente hasta los 3 años, ¿no? Se completa y donde básicamente el tamaño del arco dentario ya deja establecido, ¿no? Ese perímetro de arco ya a los 2 años y medio, a los 3 años de edad, ¿no? Lo que ocurre es un crecimiento aposicional posterior por detrás de esos segundos molares decididos que va creando espacio, ¿no? Un mecanismo de aposición y reabsorción para dar lugar a los primeros, segundos y en pocos casos a los terceros molares, como bien ustedes saben, generalmente, sobre todo en el arco inferior, pues acaban retenidos, ¿no? Entonces, pensar que yo con el bracket o con mi sistema de brackets puedo resolver problemas grandes de apiñamiento no es así. Ni siquiera con los sistemas autoligables que de alguna forma han, digamos, han roto también de alguna forma este paradigma donde podemos conseguir pues tratamientos más expansivos que si bien es cierto tienen resultados bastante favorables. Yo en mi práctica clínica hoy en día, digamos así, el 99%, el 90% de mis pacientes adultos eh, son tratados con braques o sistemas autoligables. Entonces, veo, ¿no?, que puedo alcanzar un resultado, pero ese resultado siempre va a estar supeditado, uno, a la respuesta propia, ¿no?, de movimiento de los dientes de cada paciente. Si son jóvenes que están en fase de crecimiento activo, mejor. Las condiciones propias de inserción de la encía adherida también es otro factor muy importante que limita muchas veces, ¿no?, los tratamientos sin extracciones, ¿ok? Y bueno, las condiciones de espacio, ¿no? Arco diente o hueso diente, donde de alguna forma, pues si tengo una diferencia, una discrepancia por encima de los 8 milímetros, me están faltando 8 milímetros, el tamaño de un diente para acomodarlo. Entonces, no voy a pensar pues de que el hueso mandibular fundamentalmente va a expandirse o va a crecer esos 8 milímetros para yo poder acomodar o alinear los dientes. Y hoy en día el otro aspecto que inclina la balanza respecto a extraer y no extraer es la posición de los labios, ¿ok? Ese sellado labial pasivo que siempre deben tener los pacientes y que muchas veces define si voy a tratar al paciente con o sin extracciones de premolares, ¿ok? Entonces, son varios aspectos importantes por ver. Lo importante es reconocer, uno, qué es lo que quiere el paciente, cuál es su queja principal, y dos, si ese tratamiento con extracciones de alguna forma va a beneficiar, ¿no?, estéticamente al paciente y también funcionalmente. Porque al extraer no solo voy a mejorar la posición de los labios, que de repente están muy hacia afuera, llevándolos más hacia atrás, sino también voy a conseguir encajar, ¿no?, intercuspidar correctamente los dientes. ¿Ok? Muy bien. Espero haber respondido en cierta forma ese capítulo del apiñamiento, ¿no? Porque hay mucho, mucho por comentar. Muy bien, Oscar. Claro, ¿Alguna otra pregunta? claro que sí, doctor. Pues de hecho, doctor, le ofrezco disculpas a quienes no les podemos responder porque realmente son bastantes las preguntas que tenemos acá en la sección de preguntas. Bueno, doctor, nos gustaría que de pronto, hablando ya de la finalización del tratamiento de ortodoncia, también nos preguntan recomendaciones en cuanto al tema de alineación y línea media, doctor. Alineación Ajá. y línea media. Y doctores, por acá déjenos preguntas en el chat para que nosotros podamos tener en cuenta las preguntas, bien sea que las podamos responder hoy o que las podamos responder más adelante. Entonces, en alineación y línea media, doctor. Ya, muy bien. Ah, bueno, el alineado de los dientes constituye la primera etapa de todo tratamiento ortodóntico, ¿no? Entonces, si las condiciones de espacio son, digamos así, son favorables, si ese apiñamiento está por debajo de los 7 milímetros, esa discrepancia arco-diente, puedo contemplar tratar a ese paciente, ¿no?, sin extracciones y de alguna forma ir trabajando de repente arcos de alambre, ¿no?, de preferencia arcos de acero,
a los cuales les voy incrementando, ¿no? Un poco el diámetro transversal, digamos, el perímetro de arco, ¿no? Lo voy agrandando. Digamos que lo voy tornando un arco extra large, ¿no? Tratando de alcanzar un movimiento más expansivo. Pero recordemos pues que todos estos movimientos expansivos están limitados, ¿no? Fundamentalmente al problema de espacio en el arco inferior. Entonces, si los molares y premolares inferiores realmente están con una inclinación, digamos así, moderada o acentuada hacia el lingual, y donde la referencia anatómica de ese límite mucogingival, el border walla, me dice que yo puedo llevar esos dientes más hacia vestibular, entonces puedo contemplar, ¿no? Un tratamiento, digamos así, expansivo dentoalveolar, ¿no? Fundamentalmente en el arco inferior y por ende también en el arco superior. Y eso me puede ayudar a ganar perímetro de arco, ¿no? Y de repente resolver un problema de tratamiento, sea de clase 1 o sea de clase 2, ¿no? Digamos ahí, en un punto limítrofe, ¿ok? Entonces, esa sería una forma de determinar, por ejemplo, ¿no? Un tratamiento para establecer un caso con o sin extracciones. En la fase de alineación, entonces los dientes van a comenzar a alinearse correctamente cuando hay condiciones de espacio. Siempre recordando que esta primera etapa pues se tiene que trabajar con arcos flexibles, ¿no? Con arcos de diámetro, de preferencia termoactivados, ¿no? Cooper-Nightai, que tienen cobre en su aleación para que los dientes respondan mejor, ¿no? Sobre todo esos movimientos de rotación cuando hay problema de espacio. Podría recurrir a los desgastes interproximales, ¿no? Cuando la diferencia es mínima y de repente no vea una respuesta favorable de movimiento de los dientes. Pero si esa discrepancia arco-dientes y ese apiñamiento es muy grande, necesito el cable de la computadora un ratito. Cable. Gracias. Si esa discrepancia es muy grande, entonces tengo que pensar sí o sí en la posibilidad de extraer dientes. ¿Ok? Ahora bien, la etapa de finalización, esa parte no te entendí la pregunta, Oscar, si me puedes ilustrar, por favor. Sí, doctor. Nos preguntaban los doctores que para la parte de finalización de los tratamientos de ortodoncia, quizás era un poco complicado llegar a la alineación y la línea media dentaria para poder finalizar con éxito este tratamiento. Ya, bien. Entonces la planificación, si es que hay un desvío de línea media, tiene que comenzar desde el inicio de tratamiento. Si ya estoy en la etapa de finalización y aún así mi línea media está desviada, digamos así, en un caso de un tratamiento con extracciones, pues puedo de repente hacer uso de elásticos intermaxilares, ¿no? Para ayudar a mejorar ese desvío, ¿ok? Ahora puedo usar un elástico cruzado, ¿no? Puedo potenciar ese elástico cruzado anterior con un elástico de clase 2 en un lado y de clase 3 en el otro lado, ¿no? Identificando cuál de esas líneas medias está desviada, ¿ok? Y bueno, necesito un poco la colaboración del paciente para que use el elástico el mayor tiempo posible y siempre trabajando arcos rectangulares de acero para no perder control, ¿no? De la forma del arco dentario. ¿Ok? Entonces esa parte es importante. Esa sería mi recomendación para tratar. Ahora bien, si el desvío es muy pequeño, ¿no? Digamos que ya la literatura también mostró que cuando ese desvío, digamos, es menor a 3 milímetros, ese desvío no es perceptible incluso por un dentista, ¿ok? Y menos por una persona lega. Entonces, no se preocupen mucho. Lo importante, diría yo, que es la relación correcta a nivel de caninos, premolares y molares. Si ya hay un compromiso donde no hay una buena intercuspiración, entonces sí se hace necesario pensar en una corrección de ese desvío de línea media. ¿Ok, Oscar? Perfecto, doctor. Doctor, por acá nos hacen una pregunta y es, ¿existe una línea imaginaria en ortodoncia? ¿Y en qué método se aplica? Si existe. Perdón, una línea imaginaria en ortodoncia. No te entendí la pregunta. Dice, ¿existe una línea imaginaria en ortodoncia?
¿Y en qué método se aplica? Pregunta la persona. Bueno, una línea imaginaria, no sé exactamente a qué tipo de tratamiento se refiere. He visto algunos tratamientos con algunos dispositivos eh, colocando alambre por la cara lingual donde señalan, ¿no? La conformación del arco dentario debe guardar una referencia a ese arco dentario, ¿no? Que fue creado inicialmente por el profesor Angle, por el maestro de la ortodoncia, ¿no? Donde él crea ese arco que esa semicircunferencia que pasa por la relación de los puntos de contacto en los dientes posteriores y a la altura del cíngulo, ¿no? Palatino en los incisivos superiores. Entonces, ese semicírculo o esa semicircunferencia es una referencia que nosotros utilizamos, ¿no? Para, de alguna forma, preparar un diagrama, ¿no? O digamos así, una semicircunferencia que va a ser una guía sobre la cual vamos a diseñar nuestros arcos o nuestros alambres de ortodoncia, alambres de acero, ¿ok? Ahora, eh, no estoy muy seguro si de repente se refiere a eso o de repente es alguna otra modalidad de tratamiento donde siguen una línea imaginaria, no sé si se refiere a la línea media del rostro o se está refiriendo a algún tipo de curva relacionada con el contorno de los dientes, ¿no? Para conformar un arco dentario correcto. Muy bien, yo quisiera responder rápidamente, tal vez, Oscar, aquí hay algunas preguntas para Claro que sí, tratar de, doctor. En total de, confianza, de, doctor. de, de apoyar a todo el grupo, ¿ok? Dice, ¿cuál es la edad límite para la disyunción? No hay una edad límite exactamente. La parte importante, doctor, es el diagnóstico, ¿no? En algunos casos, para establecer realmente si ha habido una osificación de la sutura media palatina, yo necesito una tomografía de bóveda palatina, ¿no? Para ver en qué estadio de osificación está. Ya fueron descritos, ¿no? 5 estadios de osificación que están en la literatura. Entonces, digamos que en el primer y segundo estadio yo tengo condiciones para poder hacer una disyunción. Ya entrando en el tercer estadio, ya hay cierta osificación, sobre todo a nivel de los huesos maxilares, y en el cuarto estadio ya hay un compromiso de huesos palatinos y huesos maxilares, en tanto que en el quinto estadio ya hay una osificación completa de estos 4 huesos. ¿Ok? Algún porcentaje de efectividad entre brackets tradicionales y autoligables. Digamos que la literatura empezó a indicar que los autoligables eran pues un boom, ¿no? Y que se podía economizar tiempo de tratamiento. Hoy en día se sabe que no es tanto así. Lo que sí, los sistemas autoligables permiten una resolución, digamos, más rápida de la primera fase de tratamiento ortodóntico, esta fase de alineado y nivelado. Tal es así que en los primeros 6 meses, de repente un poco más, un poco menos, el paciente ya ve sus dientes alineados y ya comienza a preguntar cuándo le van a quitar los brackets, ¿ok? Pero en términos generales, el tiempo de tratamiento para ambos sistemas es básicamente el mismo, ¿ok? No, a veces uno ve en internet, en algunas informaciones, donde algunos colegas de repente señalan que pueden conseguir pues, resultados espectaculares en menos de 12 meses. Va a depender mucho del tipo de maloclusión, ¿ok? Si tiene alineación y le dejan retenedores fijos por 3 años y se lo quitan, hay apiñamiento ligero, se deja un aparato removible o se vuelve a colocar un fijo. De alguna forma, cuando hay un buen equilibrio oclusal, cuando hay una buena relación de contacto oclusal, ¿no? Digamos así, por eso se recomienda el ajuste oclusal antes de retirar los aparatos. En teoría, los dientes deberían ser estables, ¿no? Pero de algunas maloclusiones, tipo clase 2 o clase 3, nos exigen, ¿no? Pensando en que puede haber un crecimiento residual en la necesidad de colocar un retenedor fijo, de preferencia un fijo, ¿no? Ya se habló sobre eso y la literatura señala que la contención en términos generales, tanto para el arco superior como para el arco inferior, debe ser de por vida, ¿ok? Como
cuando nos vamos a dormir, nos ponemos nuestro pijama, también nos tenemos que colocar nuestras férulas de contención, ¿no? Sean estas fijas o en todo caso sean removibles o en todo caso mantener nuestra contención fija fundamentalmente en el arco dentario inferior. ¿Qué numeración de alambres de acero sería para utilizar las ligas intermaxilares? Siempre cuando uso elásticos intermaxilares por más de 18 horas, siempre deben ser arcos rectangulares, 18 por 25 a 19 por 25 o de repente 17 por 25 si estoy trabajando con algún sistema autoligable interactivo. ¿Ok? ¿Se puede camuflar una clase 3 o solo con cirugía? Ya respondimos a eso, ¿no? Va a depender del grado de severidad de la maloclusión. Muy bien, Oscar. Creo que tenemos ya más de una hora aquí y bueno, esperemos que vayan sacando sus dudas también, ¿no? Creo que tenemos una sesión más de preguntas en el transcurso de la semana antes de nuestro primer episodio. Y bueno, pueden ir preparando algunas preguntas para responderles en una próxima oportunidad. ¿Es así? Claro que sí, doctor. Tendremos una próxima sesión. Esa próxima sesión estarán siendo informados a través del grupo de WhatsApp en el que se encuentran. Recuerden tener muy pendiente y en calendario nuestra primera clase de la serie de ortodoncia que tendrá certificación internacional por parte del Instituto COP de Brasil y será el día jueves a las 7 de la noche, jueves 23 a las 7 de la noche. Ténganlo muy en cuenta. Y doctores, me gustaría nuevamente por acá saber, doctores, quiénes ya están preparados para participar de esa sesión, por favor. Por acá, por favor, déjenme en el chat si ya están preparados para esa sesión, por favor. Por acá vemos un ya. Vamos a ver, yo, excelente, doctores. Entonces, doctores, nos veremos el jueves 7 de la noche a nuestra primera sesión. Recuerden que al finalizar esa clase revelaremos un código secreto para poder reclamar su certificado, ¿sí? Con ese código van a poder completar un formulario y reclamar el certificado. Tendremos antes de esa primera clase, vamos a tener otra sesión como la del día de hoy, totalmente en vivo para poder resolver dudas. Entonces, por acá, doctores, me alegra mucho que hayan estado muy atentos a esta sesión, muy atentos a los grupos, a las redes sociales del doctor Oscar Murillo. Recuerden, ya les dejamos el enlace de Instagram para que nos puedan seguir en Instagram del doctor Oscar Murillo. Allí se les estará entregando mucho contenido de valor. Por acá me preguntan por el código. No, el primer código se revela el día jueves durante la clase. ¿Sí? No saben, realmente normalmente es al final de la clase, entonces deben estar muy atentos a la sesión para que puedan tener el código secreto de esa primera clase. ¿Listo? Entonces, doctores, nos vemos el día jueves. Por acá nos preguntan que si podemos volver a enviar el Instagram. El Instagram del doctor, a ver, por acá lo voy a dejar escrito, doctor.om ortodoncia. Ortodoncia. ¿Listo? Ahí ya pueden tener el Instagram del doctor om.ortodoncia. ¿Listo? Por acá se los voy a enviar nuevamente para que lo puedan tener todos. A ver, todos pueden encontrarlo como @doctor.omortodoncia. Entonces, doctores, muchas gracias a todos por su tiempo y participación. Y doctor Oscar Murillo, una breve invitación para el día jueves. El jueves tenemos otra sesión por acá. El día jueves tenemos nuestro primer episodio del evento de la Claro. certificación internacional, ¿es correcto, doctor? Pero pensé que teníamos otra Sí, esa sesión de sesión va a ser el día preguntas. miércoles. Miércoles tenemos Entonces, nuestra próxima sesión. excelente. Entonces, hasta el miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Un gustazo tenerlos a todos, amigos, hermanos, colegas latinoamericanos y no latinoamericanos, ¿ok? Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 7 p.m. por aquí con la grata compañía de Oscar como moderador. Un abrazo para Gracias. todos, que tengan una excelente semana. Doctor, muchísimas gracias también por su tiempo y su entrega en conocimiento. Entonces, espero que tengan una excelente noche, doctores, y nos vemos el próximo Gracias. miércoles. Feliz noche a todos.